Buenas tardes, buenas noches a todos los que nos están siguiendo. En esta semana de Notafilia, José Antonio Batis en su edición 2022, su segunda edición. El día de hoy vamos a tener una conferencia muy interesante que se titula Incas, caudillos, héroes y presidentes del Perú en la familia de billetes del periodo de 1968 a 1977 por nuestro conferencista Jonathan Moscoso Briceño. Antes de continuar, me gustaría dar una breve reseña sobre nuestro expositor. Jonathan es tecnólogo médico y fundador del Centro Numismático Filatélico Chimbote. Desde el año 2014, organiza eventos de numismática gratuitos en Chimbote, Nuevo Chimbote, Trujillo y Chilcayo, orientados a suplir la falta de museos numismáticos. Es director de los programas Numiseduca, Colicol y la Convención Norperuana de Numismática. Además, es editor de la revista UNAM Numismática, en donde ha escrito algunos artículos como Juramentos secretos de los ensayadores, publicado en UNAM en noviembre del año 2017. Asimismo, El coleccionista numismático y el reciclado de información, también en la revista UNAM en octubre del año 2020. También ha publicado A Medal Currency, publicado en la International Churchill Society en diciembre del 2020. Recibió la medalla de la ciudad de Nuevo Chimbote en el año 2021. Fue decano del Colegio Tecnológico Médico del Perú, Quinta Región. Es miembro de la American Numismatic Association, vicepresidente de la Unión Americana de Numismática UNAM, Polo Pacífico, y también es miembro de varias entidades internacionales de archivo, filantropía y patrimonio. Es representante del distrito del American Numismatic para Perú. Además, por si fuera poco, en sus ratos libres suele recorrer lugares de bajos recursos para enseñar numismática a los niños y a los jóvenes. Y junto con el Ministerio de Cultura, impulsa también temas culturales en escuelas públicas. Jonathan, bienvenido y este es tu público. Gracias, Sid. Gracias, amigos de la Sociedad Numismática de México, SONUMEX, por esta invitación y a Pablo Casas Rábago por hacer la conexión Perú-México, ¿no? Para estar hoy día con ustedes. Como bien lo dijo Sid en la presentación, el tema que vamos a compartir es sobre un estudio hecho de los billetes peruanos, una familia de billetes que salió en el año 68 y circuló hasta el año 77, casi un decenio. El título es Incas, caudillos, héroes y presidentes del Perú, en la familia de billetes del periodo 68-77 mencionados. Podemos compartir unas diapositivas que van a ayudar al desarrollo del tema. Confirmen, por favor, si se está transmitiendo bien. Pues bien, vamos a dar inicio a la tercera fecha de la Semana de la Notafilia, José Antonio Batis Vázquez. El tema mencionado para compartir en esta oportunidad es Incas, caudillos, héroes y presidentes del Perú. Como siempre, los cambios, nosotros, la población de un país, somos los usuarios del billete, del circulante, ¿no? Y nos enteramos cuando ya entra en vigencia el nuevo billete, el nuevo modelo, y no nos enteramos mucho de cómo ocurrió ni cuáles fueron los eventos que llevaron a estos cambios. Entonces, esta primera parte de la charla va a explicar el contexto histórico y las condiciones que provocó este cambio. Y la segunda parte vamos a hablar sobre los diseños, los personajes y el tema notafílico, que es el tema de fondo. Aquí podemos observar estos dos emisiones. La emisión antigua, que es la de la izquierda, es una emisión clásica de billetes con un modelo que acompañó durante muchos años a Perú y no representaba ni personajes, ni parte de la historia nacional, ni
nada de iconos patrióticos. Entonces, el cambio es muy interesante en la notafilia peruana, porque esta emisión que vamos a compartir ahora, que vamos a explicar, es la primera emisión de billetes con personajes de la historia del país y también sucesos históricos. Es una emisión prácticamente trascendental. Es la que abre el camino hacia lo que es la numismática hoy en día en Perú, el circulante. Ahora ya es común ver a un personaje, un escritor, un autor, mujeres también es normal encontrarlas. Pero en este año, en el 68, no era una cuestión común, fue novedoso, muy novedoso. Y también fue temprano. Es interesante eso porque es un año temprano en Latinoamérica con estos personajes. Vamos a observar que este cambio ocurre en el año 68, lo desarrolla el Banco Central de Reserva del Perú. El cómo y el por qué sí merece una explicación más a detalle. Entendiendo cómo llegamos a esos billetes, vamos a hablar sobre el final de la emisión antigua, que es esta, brevemente. Estos billetes tuvieron su etapa final en manos del presidente Fernando Belaúnde Terry, que fue presidente democrático del año 63 al 68. Durante ese periodo de años, el dólar tuvo un cambio fijo de 26 soles por dólar. Entonces, estas son una de las medidas que hacen los economistas, acompañados de gobiernos con muchas maneras duras de llevar la economía y leyes no compartidas entre todos, ¿no? Entonces, el cambio de una moneda no puede estar fijo. Ahora ya lo sabemos, que es fluctuante, que tiene que estar en el libre mercado y todo. Entonces, vamos a notar cómo se llega a una inflación con 3 elementos. Un cambio fijo durante 8 años de la moneda. Acompañado a esto, las exportaciones eran bajísimas. El ingreso que se recaudaba por exportaciones eran bajas, ¿no? Había poca pesca de anchoveta. La anchoveta, como se sabe en Perú, es uno de los recursos principales de la pesca y tiene muy buena rentabilidad. Pero en ese periodo de años no hubo tanto. El otro detalle, siempre había un temor político a una famosa ley que se hablaba mucho en el Congreso, la reforma agraria. Entonces el gobierno promovía la reforma agraria, los empresarios o terratenientes que tenían en ese momento grandes extensiones del país, tenían temor, y estos factores de temor, poca exportación, mantenían un clima económico nocivo. Por otro lado, comienzan a producirse los artefactos eléctricos que se conocen hoy en día en cada cocina común, ¿no? Empiezan a llegar a Perú y también hay una gran demanda por esos artefactos y por los automóviles. Entonces son unos cambios como de una época de Perú a la modernidad, un paso. Y acompañado de estos pasos habían unos elementos negativos en la economía, que no funcionaba la economía así, ¿no? Tenía que haber, hoy en día, ya con el paso de los años, notamos que tuvieron que ser más innovadores, insertar nuevas ideas, mejorar varias cosas, ¿no? En estos aspectos económicos. No lo hicieron. Y otro detalle que en el plano mundial, el año 68, es un año de muchos cambios ideológicos, muchas protestas en Europa de estudiantes, todo eso, pero estas influencias tan intelectuales, tan innovadoras en las nuevas tendencias de pensamientos, no llegó a aterrizar aquí en este país. Entonces estaba como desconectado del mundo. La globalización todavía no era la que es ahora, ¿no?
Y estas son causas que provocan una inflación. Aquí vemos una caricatura de la época que explica así de forma simple que varios millones que se recaudaban por los empresarios de exportaciones, como Perú mantenía un cambio fijo del dólar, preferían llevárselo e invertir en otro lado. Y solo dejaban unas pequeñas cantidades para mantener las empresas aquí, porque no daba condiciones como para invertir más, crecer empresarialmente. Finalmente, para cerrar la parte de estos billetes, la etapa final, viene con un evento catastrófico, que es el siguiente. El año 67, de enero a agosto, durante estos 8 meses, el Banco Central ve caer sus reservas de 152 millones de dólares a 70 millones, menos de la mitad. Y paulatinamente, en estos 8 meses, disminuye sus reservas de dólares, sus millones. Y el 31 de agosto de 1967, en un solo día, pierden 8 millones de dólares. Y la tasa de cambio se devalúa. De estos 26 soles pasa a 38 soles, ¿no? Entonces pierden muchísimo dinero el Banco Central, quedándose con 62 millones de dólares en las reservas. Y esto provoca la devaluación monetaria del 67. Entonces, estos billetes, ¿por qué están ahora así de cabeza y como en picada aquí en la gráfica? Para representar de que ya no tenían utilidad monetariamente, ya no eran tan fuertes, ¿no? Justamente por las causas mencionadas. Lo que viene, estos famosos arreglos, que vienen las famosas formas de salvar las economías, pero que no salvan al final las economías, no son los manejos adecuados. Con una nueva ley orgánica, Fernando Belaúnde Terry, el presidente, en el año 68, emite una nueva familia de billetes, ¿no? Aquí notamos que de 152 millones pasan a 62, esos 62 millones lo convierten en un circulante nuevo, creando billetes de hasta 1.000 soles. Entonces, en Perú no existía el billete de 1.000 soles, existía solo el de 500, que lo pueden ver ahí. Esto provoca una inflación tremenda del 10%, que es grave, ¿no? Los países hoy en día tienen como una convención, los bancos centrales del mundo, que el 2% es lo más conservador de mantenerla. No tiene que ser ni más ni menos de ese 2% para poder desarrollar la economía de forma sostenida. Entonces, cuando sube a 8, 7, tampoco, no es bueno, ¿no? Y cuando disminuye, tampoco. Es como un porcentaje estudiado técnicamente en la contabilidad global. El paso final o el final del gobierno de Belaúnde Terry, con esta economía del 10% de la inflación, le suma un impuesto. O sea, aparte de que tenían la inflación, desean mejorar la economía, el famoso rescate, que no es rescate, crea un impuesto a la propiedad territorial, un impuesto aumentando al consumo de gasolina, cigarrillos, bebidas alcohólicas y las gaseosas. Entonces, con esa fórmula, piensan mejorar la economía. Esto crea un clima tremendo políticamente en el país, terrible, y irrumpe un golpe de Estado el general Velasco Alvarado, el 3 de octubre del 68. A ese gobierno él le denomina Gobierno Revolucionario de la Fuerza Armada. Entonces pasamos de una democracia a una dictadura. Ok, entonces en estos años Velasco Alvarado tiene un manejo, continúa con un manejo nocivo, tampoco como dictador,
hace lo siguiente, expropia y crea empresas públicas, ¿no? Expropia todas las compañías extranjeras y crea empresas públicas para controlar la divisa. El tipo de cambio lo fija, igual como había hecho el gobierno anterior, él también lo fija en 38.7 soles, que era el último cambio, si recuerdan, de la caída de la bolsa de valores, ¿no? De las reservas. Prohíbe la tenencia de dólares bajo pena de decomiso, incluso abre cajas de seguridad de varias personas en los bancos, y entre estos años del gobierno de Velasco Alvarado, continúa la emisión de los mismos diseños. O sea, es como una continuidad, pero sin haber solucionado realmente el tema económico de fondo. Entonces, es así como llegamos a la explicación de la inflación, el mal manejo económico, y aparecen esta familia de billetes. Ahora sí. Esa fue la primera parte, una explicación breve, muy breve realmente sobre los acontecimientos económicos, pero siempre a los coleccionistas, a los notafílicos, nos gusta saber cómo aparecen estos billetes, ¿no? Y con esos tres grandes datos antes mencionados, comprendemos quienes tienen estos billetes, pues ya saben cómo llegan y cómo es el cambio, ¿no? Siempre es una inflación, pero es bueno saber cómo sucede esa inflación. Entonces, en Perú fue por los datos mencionados anteriormente. Ahora bien, esta familia de billetes, de forma sintética, aquí vemos una lámina con todos los anversos y los reversos. Comienza con una denominación de 5 soles de oro, sigue 10, 50, 100, 200, 500 y 1000 soles. Un billete de gran denominación, pero en valor realmente monetario devaluado por las condiciones anteriores mencionadas, ¿no? Estos salen el 27 de febrero del 68. Son mandados a hacer a la compañía Tomás de la Rue. Tienen una dimensión de 155 por 65 milímetros. Son fechados. Esta primera tirada, todos mantienen la misma fecha, 23 de febrero del 68. Estos billetes cambian solo las firmas en las siguientes emisiones, porque recuerden que con el presidente dictatorial Velasco Alvarado denomina bajo otra ley y los continúa usando. Aquí vemos las 3 primeras firmas que las he traído por considerar de importancia, que son: el presidente fue José Morales Urresti, el director Guillermo Schorzan, el gerente general Carlos Rodríguez Pastor. Y aquí, ahora sí, vamos a ver algunos datos interesantes de cada emisión. Por ejemplo, el de 5 soles de oro es un billete de formato verde, solo parecido al dólar, pero es el único billete que sale con el verde. Y vemos de que la primera emisión se hicieron 10 millones de unidades bajo el presidente Belaúnde Terry, y dice ley 13.958. A la izquierda vemos emisiones consecutivas durante el periodo dictatorial de Velasco Alvarado, con una nueva ley que él la promulga, 17.044. Para quienes tienen estos billetes van a ver que tiene un personaje inca, que es novedoso, porque no es una alegoría de personaje mítico, no. El Inca Pachacute sí existió en la historia de nosotros. Él es muy famoso porque construyó Machu Picchu, construyó el camino Inca Capacñán. Fue el Inca que se decidió a expandir, salir de Cusco y expandir su territorio. Conquistó a los chancas, otra población que está al norte de Cusco. Expandió el territorio hasta gran parte del Chile, Bolivia y Perú. Realmente él es el Inca que crea el famoso los 4 suyos que vemos ahora en los mapas de historia
y todo. Es el inca más representativo de todos los incas que existieron. Y este reverso es la famosa fortaleza Sacsayhuamán, que defiende la ciudad de Cusco, también construida por él. El Inca nació, según algunas crónicas, porque no son historia oral la que se recoge en la época por los conquistadores españoles y por los letrados de la época que vienen de España. Se calcula que nace en el año 1400 y fallece en 1480. Es para ubicarlo un poco en la época, ¿no? Entonces es prácticamente un poquito antes que Colón descubra América. Es interesante ubicar a los personajes en el contexto global. Disculpen. Bien, aquí hay una breve cronología de las civilizaciones y vamos a entender por qué lo seleccionan, lo escogen y lo hacen merecedor de estar en esta familia de billetes. Porque antes del periodo Inca, habían como ciudades-estados o culturas, les dicen, ¿no? Chimú, que solo estaba en la zona costera, los Chancas en los Andes, los Tiahuanaco en la región del altiplano. Entonces, realmente Pachacute ya es el que cubre gran territorio del Perú, y eso lo hace merecedor el historiador que sugiere todos estos personajes, considera que Pachacute es quien debe ir como iniciando la historia en esta familia de billetes. El siguiente personaje para el billete de 10 soles fue seleccionado en el tiempo. Sí, van a notar de que estamos avanzando en los años, y es el Inca Garcilaso la Vega. Su verdadero nombre fue Gómez Suárez Figueroa, nacido en 1539 en el Cusco. En esa época, los primeros años no se llama Virreinato del Perú, se llama Gobernación de Nueva Castilla. Él fallece en España, en Córdoba, en 1616. Es muy famoso porque él es hijo de español y de una princesa inca, de una ñusta. Entonces es muy interesante porque es una persona ilustrada, sangre noble, autor de los comentarios reales, y muy tempranamente, en 1539. Ni siquiera hay virreinato, son los primeros años de las guerras entre los conquistadores, todavía hay conflictos y resistencia por parte de los incas sobrevivientes. Es un personaje bien interesante para el estudio temprano de la conquista. Lo grafican con su casa. La casa todavía existe en Lima. Quienes visitan y hacen turismo en Lima pueden llegar a la casa del Inca Garcilaso de la Vega, que es un museo ahora. El reverso lo acompaña el famoso lago Titicaca. También notamos de que la primera emisión es la de la derecha, y las emisiones que están en vertical son todas las del presidente Velasco Alvarado. Aquí he traído, compartiendo desde las fuentes de eBay, un billete justo del año 68. Van a notar en Notafilia que más interesantes son los del 68, porque es una emisión corta, es la primera que se hace, los diseños son los diseños originales. Después los diseños van a ser corregidos, pero en pequeños detalles, correcciones de autor, de pintor que hicieron. Vamos a estudiar un poquito también al pintor más adelante. Según la catalogación es PIC 93, y aquí lo vemos, el billete grado 66. El reverso. El reverso es una gran panorámica del lago Titicaca, con la vida cotidiana, que es la balsa de Totora. Este lago es interesantísimo porque está en una meseta, en el altiplano.
de Bolivia y Perú, de los Andes, a 3.812 metros sobre el nivel del mar. Es el lago navegable más alto del mundo. Es muy, muy raro, muy especial, y tiene una conexión con el personaje porque es de la misma región. Entonces, Cusco, el lago Titicaca, vamos a notar de que los billetes están el anverso y el reverso correlacionados. Es una muy buena familia de billetes, muy bien estudiada, muy bien trabajada. El siguiente billete es el de 50 soles. Este billete trae a un personaje revolucionario, José Gabriel Condorcanqui, Túpac Amaru, más conocido como Túpac Amaru. José Gabriel Condorcanqui nace en 1738 en Surimana. Entonces ya estamos en el virreinato del Perú. Es pleno virreinato, ya están los Borbones, vienen el gran movimiento de Ilustración, ya está en plena, muy encendido en Europa. Entonces, él es un ilustrado, es un cacique, tiene fortuna y arma un ejército y lucha contra el poder español. Fallece en Cusco en 1781 de una forma terrible, vive en estas reformas borbónicas, y aquí vemos una alegoría. Los últimos estudios indican que ese sombrero no corresponde a la época, y eso son estudios de los últimos años, ¿no? Entonces, son interesantes estos billetes porque siempre continúan, la academia sigue estudiándolos, y qué ocurre, los personajes encuentran nuevos datos. El reverso muestra el heroico pueblo de Tinta. Vamos a ver. Aquí vemos un ejemplar espécimen, también compartido desde eBay. Notamos Tomás de la Rue lo perfora, los números 000, como ustedes saben, así es como se emiten los espécimen, y tiene unos sellos rojos. Este es el número 10, ¿no? Una nota adicional para compartir: él provoca una gran rebelión contra la corona española en 1780 y inicia de una forma muy violenta también la rebelión. Captura a Antonio de Arriaga, que es un corregidor. Lo captura en la fecha del cumpleaños de él, en una fiesta. Lo captura y lo ejecuta. Todo ese evento de la captura, la ejecución, ocurre en este pueblo, en el histórico pueblo de Tinta. Entonces, ambos, anverso y reverso, cuentan una historia muy completa. Veamos el siguiente. El billete de 100 soles de oro. Este billete fue homenajeado Hipólito Unanue. Hipólito Unanue fue un peruano que nace en el virreinato, y su vida transcurre en este momento de cambio de virreinato a independencia, cuando vienen las guerras independistas, pierden los territorios los españoles. Él nace en Arica, en la ciudad de Arica, en 1755, y fallece en 1833. Hipólito Unanue fue médico de los virreyes, fue escritor, apoyó a San Martín en la independencia del Perú. Fue una persona sumamente ilustrada, muy inteligente. Fue ministro de Hacienda, fue ministro de Gobierno, fue el primer presidente del Congreso del Perú. Entonces, también apoyaba un periódico, una publicación, El Mercurio Peruano. En el reverso vemos la Iglesia de la Caridad. Esta iglesia ya no existe. Pero ¿por qué la ponen en el reverso del billete? Porque en esta iglesia fue donde funcionó el primer Congreso de Perú. Aquí vamos a ver algo más. Aquí está, la Iglesia de la Caridad.
aparece en el billete. En ese mismo espacio es donde actualmente está el Congreso de la República. Esta es una colaboración de un notafílico que conocemos muchos amigos del ambiente, que es Luis Carranza Vilaur. Pero bueno, saludos para él. Aquí vemos un espécimen justo de ese billete de Tomás de Loroux. Son interesantes compartir algunas imágenes del billete común y también del espécimen, porque muchas veces no los encontramos, no los conocemos. En esta charla hemos tratado de complementar toda la información. Sí, muy resumidamente, porque no hay muchos tiempos aquí en las conferencias, pero intentamos de que sea comprensible. El siguiente billete es el de 200 soles. El de 200 soles trae a un personaje interesante también, como todos los otros, los anteriores mencionados, que es Ramón Castilla y Marquesado. Él nace en Tarapacá, también en la época del Virreinato del Perú, en 1797. Él también vive, como Hipólito Unanue, estos cambios de virreinato a independencia, a república. Muere en 1867 en el Perú, fue 2 veces presidente. En 1845, su primer periodo, y en 1858. Destaca porque hizo muchísimos cambios, correcciones, actualizaciones del país. En estos 2 periodos hizo un montón de reformas muy positivas que hasta ahora son recordadas con gratitud. Abolió la esclavitud, por ejemplo, creó el primer presupuesto nacional. Perú ya existía, pero el gasto nacional no estaba organizado. Él organizó esto, organizó la república con las delimitaciones de las provincias, actualizando. El derecho a la educación lo hizo que tenga un presupuesto, creando la escuela primaria, secundaria. Hizo pago de la deuda externa. Y en el reverso vemos una fragata, la fragata Amazonas. Esta fragata la compró en su gobierno para crear la Escuela de la Marina con esta fragata. Y es interesante porque esta fragata es la primera fragata de una república de Latinoamérica que da la vuelta al mundo. Aquí está muy bien dibujada. Está Ramón Castilla. Y la viñeta de la izquierda es una viñeta alegórica para la población, ¿no? El trabajo de mar, la pesca. Notafílicamente, de este se hicieron 5 millones en el año 68 y no tiene tantas emisiones en el gobierno de Velasco Alvarado, en el gobierno dictatorial. Tiene pocas emisiones. Es uno de los billetes, sí, no es tan fácil de conseguirlo quienes coleccionamos esta serie, ¿no? Porque no hay muchos, no existen tantos. Aquí vemos un espécimen también de eBay, la fuente es de eBay. Vemos con el sello rojo perforado, el reverso con la fragata Amazonas. Ahora sí, el billete de 500 soles. El billete de 500 soles trae un personaje llamado Nicolás de Piérola. Nació en Arequipa en 1839 y fallece en Lima en 1913. Fue 2 veces presidente del país. En su primer periodo tomó el poder en pleno momento de la guerra con Chile. Fue un dictador, su primer periodo, y después fue presidente en el segundo periodo. Él es uno de los personajes muy cuestionados hasta hoy en día. Históricamente no se le perdona que no haya tenido el manejo militar adecuado en la guerra con Chile. Por ejemplo, los petitorios que hacían de refuerzos en el frente de batalla, de Bolognesi, que es un héroe nacional, el reforzamiento de la Marina
para el apoyo de Grau y cosas así, el manejo dudoso de poner personas allegadas a él y no con formación idónea en los ministerios del Perú. Todo eso lo hace un personaje bastante oscuro dentro de todos los anteriores mencionados. Y es muy interesante notar de que no tiene la misma envergadura histórica para que acompañe a la familia, pero sin embargo, el historiador consideró ponerlo. Eso es algo bastante curioso, ¿no? Pero si analizamos un poco la historia del mundo, la historia de nuestros países y la historia en general, las historias no son tan bonitas, ¿no? Ninguna historia es 100% bonita, siempre debe tener un punto de contraste, la otra cara de la moneda, ahora que hablamos metafísicamente, ¿no? Numismáticamente, para que sea entendible qué ocurrió. Entonces, es bueno mencionar tantas glorias y todo, y también algo que no es tan glorioso. El reverso está graficado con la Ceca de Lima. Ese es el edificio de la Casa de Moneda. Tiene varias emisiones de 500 soles en el gobierno de Velasco Alvarado, y esta, siempre la principal, vamos a mencionar la primera emisión en el gráfico. Este es un espécimen de la época de Velasco Alvarado. Notan que Tomás de la Rue ya no lo perfora, ni le pone los 3 sellitos pequeños, ¿no? Notan el año 75, no es el año 68, y la ley es otra, una ley 17.044. Bien, aquí vemos el billete de 1.000 soles de oro. Este billete es el de mayor denominación, es un billete muy interesante. En la versión de Fernando Belaúnde Terry, la primera edición, salen 2 personajes. Miguel Grau a la izquierda, que es el máximo héroe de la Marina de Guerra del Perú, nació en Piura en 1834 y fallece en batalla contra Chile, el 8 de octubre de 1879, en el Monitor Huáscar, el famoso Monitor Huáscar. Fue marino desde los 8 años. Fue militar, fue también diputado por Piura, fue político, y de forma póstuma es conocido como Gran Almirante de la Marina de Guerra del Perú. Él comanda el Monitor Huáscar, siempre mantiene a raya la escuadra chilena durante 6 meses, tratando de defender al Perú y de crear el mayor daño en el enemigo. Sucumbe finalmente de manera heroica en batalla, en lucha, en el combate de Angamos, enfrentándose a fuerzas muy superiores. El Monitor Huáscar para la época ya no era un monitor tan grande en eslora y todo, ¿no? Chile ya tenía mejor equipamiento. Es considerado el héroe máximo de la nación peruana. Y también él da inicio a algo llamado el derecho de guerra en el mar. Normalmente Grau lo que hacía era bombardear el otro barco y no matar a ningún enemigo. Lo rescataban porque consideraba que si ya no había barco, ya el combate había terminado. Entonces, por eso se le conoce como el caballero de los mares. Recogía a los enemigos y los ponía en la costa y listo. Entonces, era la forma de actuar. Era un hombre que no fallece muy mayor, no llega ni a los 50 años, pero desde los 8 años ya se hace a la mar, tiene mucha vida, mucho mundo. Él dio la vuelta al mundo 3 veces, fue en su juventud ballenero de barcos británicos, tenía muchos hijos, su esposa, una familia con varios hijos. Siendo diputado ocurre
Él era diputado en el Congreso de la República y ocurre el evento de Chile, de la guerra con Chile, y él deja el cargo en el Congreso y en el Congreso se le mantiene todavía un curul, un escaño con su nombre y su boina de marino, y siempre se le saluda en cada sesión del Congresal hasta el día de hoy. Es una persona de mucho respeto por su forma de vida, su historia y lo que dio para el Perú. En el lado derecho vemos a Francisco Bolognesi Cervantes. Él nace en el Virreinato del Perú en 1816, breves años antes de la independencia, ¿no? La independencia es en 1821. Es una persona que nace en el Virreinato del Perú, en Arica. Fallece el 7 de junio de 1880. También en la guerra con Chile y defendiendo el Morro de Arica. Su participación es de mucho honor, de mucho sacrificio, estudiando un poco a este personaje, a este héroe, a Francisco Bolognesi. Vemos de que él siempre era convocado a un conflicto y siempre volvía. Ya estaba de baja, pero volvió para un conflicto con Ecuador, otro conflicto que se hizo en Bolivia, pero que no llegó a enfrentarse, se firmó la paz, y siempre daba mucho por el país. Fue enviado a comprar armas a Europa, porque conocía los idiomas, estaba preparado en armería, y es un personaje que ya jubilado y todo, toma las armas, se enrola de nuevo y va a defender Arica y el Morro, ¿no? Una de sus famosas frases es que se hace la promesa de pelear y a todo el batallón de quedarse hasta quemar el último cartucho. Muere en la batalla final. Fue declarado patrono del ejército peruano el 2 de enero del 51, con la Orden General del Ejército en 1959. Es considerado el héroe nacional del Perú. Entonces, uno de la Marina y el otro del Ejército. El billete de 1.000 soles, él tiene un apellido Bolognesi, y hay un error de imprenta y le ponen en el español Bolognesi. Entonces, ese billete tiene el error, el de 1.000 soles, la primera edición de 1968. Los siguientes fueron corregidos. Y en el reverso de este billete sale lo muy conocido que hoy en día ya se conoce como patrimonio, fue declarado Patrimonio Mundial de la Humanidad, el famoso Machu Picchu. Y es interesante porque el autor, el historiador, dejó para el billete de mayor denominación unos elementos muy importantes, ¿no? Machu Picchu. Y si ustedes recuerdan la charla al inicio, es como un cierre de toda la historia. Comienza con Pachacute y cierra con su obra, con Machu Picchu. Aquí vamos a hablar un poco detrás de estos billetes, quién fue el historiador que hizo la sugerencia de estos personajes. Como se habrán dado cuenta, tiene que haber sido una persona que conocía muchísimo sobre la historia. Y él es el profesor de la Universidad Católica del Perú, fue escritor, investigador, doctor en historia, José Antonio del Busto de Uturburu. Nació en Lima en el año de 1935, murió en el año 2006. Y él, al estudiar tanto la historia del Perú, los incas, la época, él tiene un personaje que le gustaba mucho investigar, era sobre Francisco Pizarro. Él tiene una gran biografía de Pizarro. Él concluye con algo muy interesante, que al investigar estos billetes, yo lo traigo y lo rescato aquí, él dice lo siguiente, que el origen de los peruanos fue por el encuentro entre conquistadores y conquistados, que no somos ni vencedores ni vencidos, somos descendientes de los vencedores y de los vencidos. Estos somos los peruanos. Entonces, él deja el famoso debate de rivalidades
que los españoles vinieron, que los conquistaron a los incas, que los incas perdieron. No, él supera ese debate, porque ya no existen los españoles conquistadores, ya no existen, los incas tampoco existen, ahora existimos peruanos. Entonces es una forma muy inteligente de traer al presente y que tenemos que sacar adelante el país, olvidándonos no de los pleitos, sí, pero no de la historia. Entonces es muy interesante lo que dice José Antonio Augusto. El pintor. El pintor de estos billetes fue el director de la Escuela de Bellas Artes, Germán Suárez Vértiz. Él fue 2 veces director de la Escuela de Bellas Artes de Lima, quien le ayudó a pintar y a esbozar las sugerencias del doctor del Busto. También fue su hijo, Álvaro Suárez Vértiz. Él me contó, lo conocí en persona, y me contó su hijo, que estos dibujos eran hechos en pinturas grandes y fueron enviadas hasta Tomás de la Rue. No fueron bocetos pequeños, eran pinturas grandes. Y Tomás de la Rue igual le puso algunas adicionales correcciones en los dibujos, ¿no? Entonces, fueron hechos realmente por un maestro pintor de la escuela peruana. Él es Germán Suárez Vértiz. Aquí traigo algunas conclusiones para cerrar el tema. Perdonen si ha sido un poco largo, pero es así, cuando hablamos de estas cosas, es un poco explorar. Es la primera vez que se muestran personajes históricos, esto es resaltante. Existe un cuadro antiguo exceptuando el famoso cuadro de funerales de Atahualpa, ¿no?, que salió en 1879. Excepto eso, ese cuadro, esta es la primera vez que salen personajes históricos. El nombre de la serie no tenía nombre, la serie existía, fueron hechos ahí en el año 68, vinieron otros billetes, y estudiándola un poco yo la denomino que esta serie debe tener un nombre, y es el siguiente: Incas, caudillos, héroes y presidentes del Perú, en la familia de billetes de 1968 al 1977. Otra de las conclusiones: no se presentó ningún personaje femenino, sino hasta muchos años más tarde, en 1991, con el billete de Santa Rosa de Lima, de 200 soles. Estos billetes sirvieron para gobiernos tanto democráticos y gobierno dictatorial. Es un tema inédito que ahora les comparto a ustedes. Otra de las conclusiones: fue la primera vez de una emisión de 1000 soles de oro, un billete de alta denominación en el Perú. Solo existían hasta billetes de 500 en la historia monetaria nacional. También aparece por primera vez un billete con una denominación de 200 soles de oro, que fue un valor introducido al sistema monetario, ¿no? Otra conclusión: ausencia de virreyes. No mencionan a ningún virrey. Nada del poder español y tampoco otros que no hayan nacido en el Perú. Sin embargo, sí registra a un personaje nefasto para la historia nacional, ¿no? Todavía no se llega a completar los estudios donde lo revaloricen a este personaje. Pues esta ha sido la charla que con mucho gusto les comparto a los amigos de la Sociedad Numismática de México y a quienes han tenido hoy día el tiempo de poder compartir y seguir. Gracias. Jonathan, muchísimas gracias por esta plática. Sin duda hay mucha investigación detrás de ella. Es difícil poder condensar tantos años de historia, tanta bibliografía en tan poco tiempo, y sin lugar a dudas lo has logrado. Te agradezco mucho a nombre de la Sociedad Numismática de México y la comunidad numismática esta investigación y esta primicia que nos has dado. Muchas gracias por tu investigación. Si lo consideras pertinente, vamos a continuar en este momento con la sesión de preguntas y respuestas, dando inicio primero con las preguntas que aparece
en el grupo de Zoom donde están nuestros socios, posteriormente al público en general a través de Facebook. Entonces, me voy a permitir leer algunos comentarios que tenemos. De entrada, tenemos los saludos. Rolando Renato Testolino, buenas noches, amigos, saludos desde Argentina. También José Luis Custodio Lundes, saludos desde Cuicheo del Porvenir en Michoacán. Héctor Antonio Bonilla Pineda nos está saludando desde Zumpango, en el Estado de México. Daniel Numismática Capis, buenas tardes, saludos desde Coatzacoalcos, sur de Veracruz. También aquí tenemos algunas preguntas. Me gustaría empezar con la siguiente, enviada por Jorge Pérez. Dice, ok, ¿qué tanto ha perjudicado el coleccionismo de la numismática en lo general y los billetes en particular la Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, que limita la compra-venta y exportación de las piezas del Perú que tengan más de 100 años? Ok, sale un poquito del tema, pero si tienes algún comentario. Bueno, realmente la ley es mandatoria con un poco resguardar el patrimonio inca, el patrimonio mochica, el patrimonio chimú. Aquí es como un Egipto, el Perú, así como México, ¿no? Con civilizaciones de más de 500 años, 1000 años, 1500 años. Entonces, la ley se extendió hasta poner un margen de años, cubrir los últimos 50 años, ¿no? No se puede vender, comprar sin permiso, a no ser. También menciona que se puede registrar colecciones privadas en el ministerio. Realmente da mecanismos para permitir coleccionar de forma organizada, ¿no? Evitando el tráfico. Lo que tratan de hacer es evitar el tráfico. Es para eso que hacen la ley. Ok, muchas gracias. Aquí tenemos otra pregunta de Daniela Castro. ¿Se sabe el por qué se decidió fabricar los billetes con Tomás de la Rue y no con la American Banknote Company? Bueno, esas decisiones siempre las evalúa el directorio del banco y son tomadas por cotización, porque ellos cotizan a una empresa, a otra fábrica y todo, ¿no? Y preparan las cotizaciones y las que consideren de mejor precio, calidad, pues igual mandan a hacer unos ensayos, llegan los bocetos y toman las decisiones así. Eso es todo el tiempo, igual hasta ahora. Muchas gracias. Aquí tenemos a Carlos Hernández Moreno. Muy interesante charla. En la numismática como en la notafilia, las eras históricas de un país son acuñadas y plasmadas en monedas y billetes. Rolando Renato Testolino nuevamente nos dice, felicitaciones, estimado amigo Jonathan. Excelente ponencia, muy enriquecedora. Aquí tenemos otra pregunta, Jorge Ramos T. ¿Cuál es el personaje que más aparece en los billetes peruanos? ¿Acaso será el Inca Pachacute, perdón? En esta emisión, esa pregunta tiene, digamos, varias respuestas, porque la mayor cantidad de millones de billetes de papeles emitidos es con Pachacute. Entonces, puede ser la respuesta, por un lado es Pachacute, porque con él se hizo más millones de billetes, ¿me entienden, no? De pliegos de estos billetes. Los personajes que más vemos repetidos en distintas emisiones en periodo, por ejemplo, a Grau lo tenemos en 3 emisiones, Tupac Amaru también, Nicolás de Pirola también. Sí, habría que ver quién llega a 4 emisiones. Me parece que no llegan a 4 emisiones. Varios están en tres periodos distintos. 3, son varios. Gracias nuevamente. Aquí tenemos un par de preguntas que los podemos resumir en una. Brian Nicolás Castro Mujica, buenas noches. ¿Hasta qué porcentaje llegó la inflación en la época de estos billetes? Y muy parecida a la pregunta, ¿qué poder adquisitivo tenían estos billetes en 1968
y cuál tenían al ser retirados. Bien, en 1968 ellos inician con un cambio de 36 soles. 36 soles por dólar. Sí, 36 soles, sí. El billete anterior en un solo año pierde de 26, pero era un manejo desastroso porque habían hecho algo equivocado, poner un cambio fijo, no un cambio variable del libre comercio. El otro dato que me preguntó no lo tengo, es un dato más de economía, no lo traje a compartir, pero sí es interesante saberlo, con cuánto se despide la familia de billetes 9 años más tarde. Sí. Un dato interesante que posiblemente después subamos en las redes. Viene aquí otra pregunta. Esta ya la contestaste. ¿Quién es la primera mujer que aparece en los billetes peruanos y que no sea una alegoría? Fue el de 200 soles, comentas, ¿verdad? El de 200 soles con Santa Rosa de Lima. Sí, patrona de las Américas y de Filipinas. Sí. Tenemos aquí una pregunta más. ¿Cuál es la familia de billetes más coleccionable por su diseño y qué tan difícil es de adquirir esta que nos presentas? Ok. Ahora, la familia más coleccionable de billetes siempre en Notafilia puede ser bien la que más emisiones hayan tenido por un tema inflacionario o también la que más interesante resulta históricamente. Entonces ahí habría que ver a qué se refieren, qué criterio usan para decir la familia más coleccionable. Para los que nos complace la historia, leer, conocer, o sea, es la que más historia traiga, ¿no? En estos billetes. Otros se van por el billete más antiguo. Entonces en coleccionismo hay varios criterios. Hay personas que van por el billete más caro o el más nuevo, el UNC, el sin circular. Los que conocen de Notafilia y nos están escuchando, los criterios son varios. ¿Qué tan posible es conseguir esta familia de billetes? Sí, no es muy costosa. En grado sin circular, digamos, por unos 15, 20 dólares se consigue. ¿Sí? Dejando un margen similar para el billete de mayor denominación, que es un poco más difícil. Muy bien, tenemos aquí Angie Vázquez, Jonathan, felicidades. Aquí estoy viendo una, sería la última pregunta. Gustavo Marcelo Cafaro, ¿se conocen falsificaciones? Saludos desde Argentina. De estos ejemplares no se conocen falsificaciones. Era una época de tanta inflación y todo, y parece que no dio tiempo ni incentivó a los falsificadores a producirlos. Hasta el momento no he escuchado de ese periodo. Tampoco eran unos billetes que costarían tanto, y recuerden que era el gobierno militar, ¿no? Entonces, eso también limita un poco la falsificación. El gobierno militar son otras leyes, ¿sí? Y no hay muchos juicios. Supongo que podría ser eso alguno de los motivos, ¿no? Estudiando la época y todo, es posible que eso haya inhibido a los malhechores de hacer falsificaciones. Pero no queda libre la posibilidad de que sí aparezca en algún momento, ¿no? Muy interesante, muy interesante. Nuevamente, muchísimas gracias y en reconocimiento y agradecimiento a la plática que nos has dado de esta conferencia, la Sociedad Numismática de México te emite un diploma. Fernando, si me pudieras ayudar en reproducirlo, indica Semana de Notafilia José Antonio Batis Vázquez 2022, del 4 al 7 de abril. La Sociedad Numismática de México otorga el presente reconocimiento a Jonathan Moscoso Briceño por su destacada participación con la conferencia Incas, Caudillos, Héroes y Presidentes del Perú en la familia de billetes del periodo de 1968-1977. Firman al calce nuestro presidente Pablo Casas Rábago, nuestra secretaria Ángeles Colunga Hernández. Muchísimas gracias y este reconocimiento se te hará llegar. Siddhartha y amigos de la Sociedad Numismática de México, les agradezco por esta oportunidad. Entiendo que expandieron este año a invitados internacionales y un poco es conocer
sobre la notafilia de Perú para la Comunidad de México. Gracias a todos por el tiempo brindado, por la logística y por el respaldo. Muy amable. Muchísimas gracias a ti. Definitivamente este proyecto cada vez crece más con participantes allende fronteras. Muchísimas gracias. Y con esto damos por terminada la tercera conferencia, pero antes de despedirnos, Fernando, si me pudieras apoyar con la presentación de la conferencia del día de mañana, porque el día de mañana a las 7 de la noche vamos a tener otra plática titulada El papel de los billetes en la Tesorería General de Oaxaca, impartida por el doctor Carlos Amaya. Entonces, el día de mañana, sean todos bienvenidos a esta plática. Sin más, nos despedimos, nuevamente agradeciendo al expositor y a todos los participantes. Muchísimas gracias, Fernando. Con esto terminamos la transmisión en vivo